¿Por qué tu vida es tan difícil? ¿Por qué naciste en esta familia? ¿Por qué pasaste por esa herida del alma? ¿Por qué perdiste a ese ser querido? ¿Por qué enfrentas esta enfermedad? Estas preguntas te persiguen, ¿verdad? Y la respuesta que la mayoría de la gente acepta es que la vida es injusta, que el sufrimiento es aleatorio, que simplemente tuviste mala suerte. Pero, ¿y si te dijera que Raymond Moody, después de 50 años estudiando personas que murieron y regresaron, descubrió algo que cambia completamente esta narrativa? ¿Y si te dijera que tú elegiste esta vida? Tú, antes de nacer, con plena conciencia de lo que vendría. Sé que esto parece absurdo. Sé que la primera reacción es rechazar esta idea. Nadie elegiría sufrir. Nadie elegiría una infancia traumática. Nadie elegiría una enfermedad crónica. Nadie elegiría perder a un hijo. Pero quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que Moody descubrió no es una teoría filosófica. Son relatos de Mills, de personas que, en el momento entre la vida y la muerte, tuvieron acceso a información que no deberían haber tenido. Y lo que vieron ahí cambió para siempre la forma en que entendemos el sufrimiento. Para entender este descubrimiento, necesitas primero conocer el concepto de repaso de la vida. En prácticamente todas las experiencias cercanas a la muerte documentadas por Moody y otros investigadores, las personas relatan un momento en que toda su existencia pasa frente a ellas, no como una película acelerada, sino como una experiencia vivencial completa. Ellas no solo ven sus momentos más significativos, sienten cada emoción, sienten el impacto de cada elección y, más importante, sienten cómo los otros se sintieron por causa de ellas. Un hombre que pasó por una experiencia cercana a la muerte describió haber revivido un momento de la infancia en que humilló a un compañero de escuela. Durante el repaso, él no solo vio la escena, él sintió la vergüenza y el dolor que aquel niño sintió. Sintió el impacto de aquel momento en la autoestima de aquella criatura por años siguientes. Sintió las ondas de consecuencia esparciéndose mucho más allá de lo que él podría imaginar mientras estaba vivo. Pero aquí está la parte que cambia todo. Durante ese repaso, muchas personas relatan tener acceso a información sobre por qué ciertos eventos acontecieron en sus vidas. Y esa información no viene de una fuente externa. Viene de un reconocimiento interno, como si ellas estuvieran recordando algo que siempre supieron, pero habían olvidado. Y lo que ellas recuerdan es perturbador. Ellas recuerdan haber elegido. Una mujer que nació con una discapacidad física severa tuvo una experiencia cercana a la muerte durante una cirugía. Y durante el repaso de su vida, ella vio algo que la dejó en shock. Ella se vio a sí misma, antes de nacer, en un espacio que describió como una sala de planeación. Y en esa sala, ella estaba conversando con otros seres sobre la vida que estaba por comenzar. Y ella eligió nacer con aquella discapacidad, no porque fue forzada, no porque fue castigada, sino porque entendió que aquella experiencia traería un crecimiento específico que su alma necesitaba. Sé lo que estás pensando. Eso es muy conveniente. Es muy fácil decir que la gente elige el sufrimiento cuando no estamos sufriendo. Pero déjame contarte lo que aconteció con esa mujer después de la experiencia. Ella volvió completamente transformada. La rabia que sintió toda la vida por haber nacido diferente simplemente desapareció. No porque ella se conformó, sino porque ella entendió. Ella vio el propósito. Ella recordó la razón. Y ella no es un caso aislado. Raymond Moody
documentó decenas de relatos similares. Personas que volvieron de experiencias cercanas a la muerte, con la certeza absoluta de que habían elegido sus circunstancias de vida. No solo las buenas, las difíciles también. Especialmente las difíciles. Pero, ¿por qué? ¿Por qué un alma elegiría sufrir? Esa es la pregunta central. Y la respuesta que emerge de esos relatos es, al mismo tiempo, simple y profunda. Crecimiento. Durante las experiencias cercanas a la muerte, muchas personas describen entender que la vida en la tierra es como una escuela donde aprendemos cosas que no pueden ser aprendidas en ningún otro lugar. Y las lecciones más valiosas no vienen de las experiencias fáciles, vienen de las difíciles, vienen del dolor, vienen de la pérdida, vienen del desafío que parece imposible de superar. Bruce Greyson, profesor de psiquiatría de la Universidad de Virginia y uno de los mayores investigadores de experiencias cercanas a la muerte, estudió las transformaciones que acontecen en las personas después de estas experiencias. Y lo que él descubrió confirma esta perspectiva. Las personas que pasan por experiencias cercanas a la muerte vuelven con una comprensión diferente del sufrimiento. Ellas no ven más el dolor como algo a ser evitado a todo costo. Ellas lo ven como parte esencial del crecimiento del alma. Un hombre que trabajó para la mafia tuvo un ataque cardíaco y fue considerado muerto. Cuando volvió, estaba completamente transformado. Antes de la experiencia, él describía vívidamente cómo abusaba de las personas. Después, se tornó profundamente compasivo. Acabó trabajando como consejero para jóvenes delincuentes. Él simplemente no se importaba más con las cosas que importaban antes: el dinero, el poder, el qué dirán. Todo eso perdió el significado. Lo que ganó significado fue ayudar a los otros, servir, amar. Y cuando preguntado sobre su vida anterior, sobre las dificultades que enfrentó en la infancia, que lo llevaron a elegir aquel camino, él dijo algo que Greyson nunca olvidó. Él dijo que durante el repaso de vida, entendió que había elegido nacer en aquella familia disfuncional, elegido aquella infancia violenta, no como punición, sino como preparación. Porque solo habiendo pasado por aquello, él podría entender verdaderamente a los jóvenes que ahora ayudaba. Solo habiendo conocido la oscuridad de dentro, él podría guiar a otros para fuera de ella. Eso cambia completamente la narrativa, ¿no es cierto? De repente, el sufrimiento no es más sin sentido. De repente, las dificultades no son más acasos crueles del destino. De repente, cada desafío que tú enfrentaste puede tener un propósito que tú simplemente aún no consigues ver. Pero calma, eso es apenas la primera capa de este descubrimiento, porque lo que Moody y otros investigadores encontraron va aún más profundo. Robert Schwartz, un investigador que dedicó años a estudiar el concepto de planeación prenatal del alma, entrevistó decenas de personas que tuvieron acceso a información sobre sus elecciones antes del nacimiento. Y lo que él descubrió adiciona una dimensión aún más impresionante a esta comprensión. Schwartz descubrió que no elegimos apenas nuestras circunstancias de vida. Elegimos también a las personas que van a ser parte de ella. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestras parejas, hasta mismo aquellos que van a causarnos dolor. Esas elecciones son hechas en conjunto, en acuerdos que él llama contratos del alma. Y esos contratos son hechos con amor, incluso cuando implican experiencias dolorosas. Un caso particularmente impactante involucra a una mujer que sufrió abuso en la infancia.
durante una regresión a la vida entre vidas. Ella tuvo acceso a memorias del momento en que planeó su encarnación, y lo que vio la dejó en lágrimas. Ella se vio a sí misma conversando con el alma que se convertiría en su agresor, y en esa conversación no había odio, había amor profundo, había un acuerdo. La otra alma estaba acordando desempeñar un papel difícil, un papel que traería karma negativo para ella, porque sabía que aquella experiencia era necesaria para el crecimiento de la mujer que estaba a punto de nacer. Sé que esto es difícil de procesar. La idea de que alguien que nos causó dolor pueda haber acordado hacer eso por amor parece absurda. Pero piénsalo de otra forma. Imagina que estás en un reino espiritual, completamente conectado con la verdad, completamente consciente del panorama mayor, y ves a un alma que amas profundamente necesitando una experiencia específica para su crecimiento. Una experiencia dolorosa. ¿Aceptarías desempeñar el papel necesario, incluso sabiendo que eso traería dificultades para ti, si eso ayudara a aquella alma a evolucionar? Muchos de nosotros responderíamos que sí, porque eso es lo que el amor hace. El amor sirve, incluso cuando servir es doloroso. Y aquí está algo que te va a sorprender. Las almas que eligen los papeles más difíciles, los papeles de los abusadores, de los que abandonan, de los que causan dolor, esas almas son frecuentemente descritas como particularmente valientes, porque ellas saben que van a acumular karma que necesitará ser equilibrado. Ellas saben que van a sufrir consecuencias por sus acciones, pero aceptan ese sacrificio por el bien de otra alma. Esto no significa que debemos aceptar abusos pasivamente. Esto no significa que no debemos protegernos. Esto no significa que comportamientos destructivos son justificables. El libre albedrío existe. Las elecciones que hacemos durante la vida tienen consecuencias reales, pero significa que, en un nivel más profundo, puede haber un propósito incluso en las experiencias más sombrías. Si estás acompañando hasta aquí, necesito pedirte algo. Este conocimiento sobre la planeación del alma, sobre el propósito del sufrimiento, sobre los contratos del alma que hacemos antes de nacer. Este conocimiento tiene el poder de transformar vidas. Cuando das un supergracias, estás ayudando a esparcir ese mensaje para más personas que necesitan oírlo. Te estás posicionando como alguien que cree que el sufrimiento tiene significado. No es un pago, es participación en algo mayor. Es como poner una veladora a la Virgen. Ahora, déjame contarte sobre uno de los aspectos más fascinantes de esta investigación: los casos involucrando niños. Raymond Moody y otros investigadores documentaron casos de niños muy pequeños que, después de experiencias cercanas a la muerte o en momentos espontáneos de claridad, describieron haber elegido sus vidas. Niños que nunca fueron expuestos a estos conceptos. Niños que no tendrían cómo inventar estas historias. Una niña de 4 años, que nació con una condición genética rara. Se despertó una mañana y le dijo a su madre algo que la dejó sin palabras. La niña dijo que antes de nacer, ella estaba en un lugar bonito con mucha luz, y en ese lugar, ella vio a la madre, y eligió venir para ella. Eligió nacer con aquella condición, porque sabía que la madre necesitaba aprender algo, y ella vino para enseñar. La madre, que había pasado años cuestionando por qué su hijo nació con aquella condición, que había sentido culpa y rabia y desesperación, de repente vio todo de forma diferente. Su hija no era una víctima, no era un error, era una maestra, un alma valiente que había elegido una vida difícil para ayudarla a crecer, con la misma fe de un niño Dios.
Y no son solo niños enfermos que relatan estas elecciones. Niños que nacen en familias disfuncionales, niños que enfrentan pobreza extrema, niños que pierden padres temprano, muchos de ellos, cuando tienen acceso a estas memorias, describen haber elegido exactamente estas circunstancias. Un niño de 5 años, que perdió a su padre en un accidente, le dijo a la madre, meses después de la tragedia, algo que ella nunca olvidó. Él dijo que ya sabía que el padre iba a irse, que había combinado con él antes de nacer, que el padre solo iba a quedarse un poco, y después iba a volver para ayudar de allá arriba. La madre quedó en shock. Nunca había hablado sobre esas cosas con el hijo. Nunca había mencionado conceptos de vida después de la muerte o planeación del alma. Y sin embargo, él sabía. Era como si el niño lo hubiera platicado con San Pedro. Estos relatos de niños son particularmente poderosos porque eliminan la posibilidad de influencia cultural o confabulación. Niños pequeños no tienen la sofisticación para inventar narrativas tan complejas y consistentes. Ellos simplemente están relatando lo que recuerdan, lo que saben. Y esa es, tal vez, la revelación más transformadora de todas. Nosotros no somos víctimas de las circunstancias, somos arquitectos de ellas. Antes de nacer, en un estado de conciencia expandida, miramos para las posibilidades y elegimos. Elegimos los desafíos, elegimos las lecciones, elegimos hasta el sufrimiento. Porque sabemos que es a través del fuego que el oro es purificado, como el atole que prepara la abuela. Esto no significa que debemos buscar el sufrimiento. No significa que debemos martirizarnos. No significa que debemos aceptar situaciones destructivas sin intentar cambiarlas. El libre albedrío continúa existiendo. Las elecciones que hacemos durante la vida importan, pero significa que podemos mirar para nuestras dificultades de forma diferente, no como puniciones, no como errores cósmicos, sino como oportunidades, como currículo, como exactamente lo que necesitábamos para nos convertimos en quien vinimos a convertirnos. Raymond Moody fue cuestionado una vez sobre cómo esta comprensión cambió su propia vida. Y él dijo algo que me marcó profundamente. Él dijo que dejó de ver la vida como algo que acontece con él y comenzó a ver como algo que acontece para él. Cada dificultad pasó a ser una pregunta. ¿Qué esto está tratando de enseñarme? ¿Qué mi alma estaba buscando cuando eligió esto? Y ese cambio de perspectiva tiene el poder de transformar completamente la experiencia del sufrimiento. De repente, el dolor no es más sin sentido. De repente, los desafíos no son más obstáculos, son escalones, son el camino, son exactamente lo que necesitábamos. Entonces, cuando mires para tu vida, cuando mires para las dificultades que enfrentaste, cuando sientas aquella pregunta ardiendo en el pecho, ¿por qué yo? Intenta recordar en algún lugar, en algún momento antes de nacer. Tú miraste para estas circunstancias y dijiste, sí, tú elegiste. No porque eras débil, sino porque eras lo suficientemente valiente para saber que podrías superar, que podrías aprender, que podrías crecer. Tu alma no es una víctima. Tu alma es una heroína, y esta vida, con todas sus dificultades, es la jornada que tú mismo diseñaste. Pero déjame contarte una cosa más antes de terminar. Algo que pocos videos sobre este tema van a mostrarte. Algo que añade una capa aún más profunda a esta comprensión.
durante las experiencias cercanas a la muerte. Muchas personas relatan no solo ver sus propias elecciones prenatales, sino que también relatan ver lo que Raymond Moody llama el propósito mayor. Una visión del por qué la Tierra existe como una escuela de almas. Una comprensión del papel que cada vida individual desempeña en el panorama cósmico. Una mujer que tuvo una experiencia cercana a la muerte prolongada. Describió haber visto algo como una telaraña de luz conectando todas las almas. Y en esa telaraña, ella percibió que cada vida afecta a todas las demás. Que el sufrimiento de una persona puede ser exactamente el catalizador que otra persona necesita para despertar. Que el dolor que sientes puede estar sirviendo a un propósito que ni siquiera imaginas. No solo para ti, sino para almas que nunca vas a conocer en esta vida. Ella describió haber visto como un momento de gentileza que tuvo con un desconocido años atrás. Se esparció en ondas. Aquel desconocido, tocado por su gentileza, fue más paciente con su hijo aquella noche. Ese hijo, sintiéndose amado, fue más gentil con un compañero de escuela al día siguiente. Y ese compañero, que estaba pensando en tirar la toalla, encontró en aquella gentileza una razón para continuar. Todo conectado, todo reverberando, todo importando de formas que no conseguimos ver mientras estamos aquí. Y lo más impresionante es que ella vio que el mismo principio se aplica al sufrimiento. La herida del alma que enfrentas puede estar creando ondas de compasión que nunca vas a rastrear. La dificultad que superas puede estar inspirando a alguien que ni siquiera sabes que está observando. El desafío que parece sin sentido puede estar cumpliendo un propósito que solo se revelará dentro de generaciones. Ánimo, Natalie Sudman, una mujer que tuvo una experiencia cercana a la muerte profunda después de una explosión en Irak. Describió haber visto cómo su alma eligió las heridas que ella sufriría. No solo por su propio crecimiento, sino por el impacto que su recuperación tendría en médicos, enfermeras, familiares e incluso personas que leerían sobre su historia años después. Cada desafío, cada dolor, cada momento de superación, todo haciendo parte de una coreografía mayor que nuestras mentes limitadas no consiguen percibir. Esto añade una dimensión completamente nueva a la pregunta de ¿por qué almas eligen vidas difíciles? No es solo sobre crecimiento individual, es sobre servicio. Es sobre contribuir a la evolución de toda la conciencia. Es sobre ser valiente suficiente para aceptar un papel difícil, porque sabes que ese papel es necesario para el bien mayor. Piensa en los grandes maestros espirituales de la historia, en Jesús, en Buda, en todos aquellos que vinieron con mensajes de amor y transformación. Casi todos ellos enfrentaron vidas extraordinariamente difíciles. Persecución, incomprensión, sufrimiento físico, muerte violenta en muchos casos. ¿Por qué? ¿Por qué almas tan evolucionadas elegirían vidas tan dolorosas? La respuesta que emerge de las investigaciones de Moody es consistente, porque ellas sabían que su sufrimiento serviría como faro, que su superación inspiraría a millones, que su dolor se transformaría en enseñanza, que su crucifixión, use literal o metafórica, sería el catalizador para el despertar de incontables otras almas. Y si eso es verdad para los grandes maestros, ¿por qué no sería verdad para ti? Tal vez la dificultad que enfrentas ahora esté preparando a tu alma para ayudar a alguien en el futuro. Tal vez la herida del alma que sientes hoy
esté desarrollando en ti una compasión que será exactamente lo que otra persona necesitará mañana. Tal vez tu historia de superación sea el faro que va a iluminar el camino para alguien que tú aún ni conoces. Robert Schwartz, en sus investigaciones sobre planeación prenatal, descubrió que muchas almas eligen vidas difíciles específicamente para tornarse curadoras. Personas que pasan por heridas del alma frecuentemente desarrollan una sensibilidad y una comprensión que las capacita para ayudar a otros que pasan por experiencias similares. El terapeuta que superó la depresión entiende al paciente deprimido de una forma que ningún libro podría enseñar. El consejero que venció la adicción puede alcanzar al adicto de una forma que el especialista más cualificado no consigue. Y tal vez sea exactamente eso lo que tu alma estaba planeando cuando eligió esta vida. No solo tu propio crecimiento, sino la capacidad de servir que vendría de ese crecimiento. No solo tu propia cura, sino la habilidad de curar que nacería de esa cura. A Moody le preguntaron una vez sobre lo que todas esas investigaciones le enseñaron sobre el sentido de la vida. Y su respuesta fue sorprendentemente simple. Él dijo que aprendió que estamos aquí para aprender a amar, que todas las experiencias, fáciles y difíciles, son oportunidades para expandir nuestra capacidad de amar, y que las experiencias más difíciles frecuentemente son las que más expanden esa capacidad. El sufrimiento que no tiene sentido, de repente, gana significado cuando te das cuenta de que estás siendo entrenado para amar más profundamente. El dolor que parecía cruel, de repente hace sentido. Cuando te das cuenta de que estás siendo preparado para comprender a otros que sufren. La pérdida que te devastó, de repente revela su propósito. Cuando te das cuenta de que ella abrió tu corazón de formas que nada más podría abrir. Y esa tal vez sea la mayor revelación de todas. El sufrimiento no es el opuesto del amor. Es un camino para el amor. Es la forma como almas valientes eligen expandir su capacidad de amar, cuando ningún otro camino sería suficiente. Entonces, cuando te preguntes ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta pérdida? ¿Por qué esta infancia? ¿Por qué esta relación? Recuerda preguntarte también, ¿qué me está enseñando esto sobre el amor? ¿Cómo está expandiendo mi capacidad de amar? ¿Y cómo esta capacidad expandida puede servir a otros? Porque al final es siempre sobre amor. Es siempre sobre servicio. Es siempre sobre contribuir para algo mayor que nosotros mismos. Y las almas más valientes son aquellas que están dispuestas a enfrentar las dificultades más intensas, para expandir esa capacidad de amar, hasta límites que no podrían ser alcanzados de otra forma. Tú no elegiste una vida fácil, y eso no es un castigo, es un honor. Es un testimonio de la valentía de tu alma. Es una evidencia de que viniste aquí para hacer algo grande, algo que exigía exactamente los desafíos que tú enfrentaste. La próxima vez que el dolor parezca demasiado, la próxima vez que el desafío parezca imposible, la próxima vez que te preguntes, ¿por qué yo? Intenta recordar, en algún lugar, antes del tiempo, en tu alma miró para esta vida y dijo sí, y ella dijo sí, porque sabía que tú podrías, porque sabía que tú eras fuerte suficiente, porque sabía que esa era exactamente la jornada que tú necesitabas para tornarte quien tú viniste a ser. Confía en la sabiduría de tu alma. Ella sabe lo que está haciendo, incluso cuando tú no lo sabes. Y déjame contarte una última cosa.
algo que Raymond Moody descubrió sobre las personas que tienen estas revelaciones durante experiencias cercanas a la muerte. Algo que puede ayudarte a acceder a esta misma comprensión sin necesidad de pasar por una experiencia tan extrema. Moody notó que las personas que regresan de experiencias cercanas a la muerte frecuentemente describen un cambio en la forma en que perciben los desafíos cotidianos. No es que los desafíos se hagan más pequeños, es que la perspectiva cambia. Ellas comienzan a ver cada dificultad como una pregunta. No, ¿por qué esto está sucediendo conmigo? Sino, ¿para qué está sucediendo? Este simple cambio de pregunta transforma completamente la experiencia del sufrimiento. Cuando preguntas, ¿por qué?, estás buscando culpables, buscando injusticias, buscando razones para sentirte víctima. Pero cuando preguntas, ¿para qué?, estás buscando propósito, buscando crecimiento, buscando el regalo escondido dentro del desafío. Y aquí hay algo práctico que puedes comenzar a hacer hoy, cada vez que una dificultad aparezca. Antes de reaccionar con ira o frustración, pausa, respira y pregúntate a ti mismo, si mi alma eligió esta experiencia antes de nacer, ¿qué estaba tratando de aprender? ¿Cuál es la lección aquí? ¿Cuál es el crecimiento que esta situación me está ofreciendo? No estoy diciendo que esto va a hacer que el dolor desaparezca. No estoy diciendo que esto va a tornar los desafíos fáciles. Pero estoy diciendo que esto puede transformar la forma en que experimentas esos desafíos. Puede añadir una capa de significado que torna el sufrimiento soportable. Puede revelar propósitos que estaban escondidos a la vista de todos. Moody cuenta la historia de una mujer que perdió a su esposo en un accidente de coche. Por años, ella vivió sumergida en ira y amargura. ¿Por qué él? ¿Por qué yo? ¿Por qué nuestra familia? Estas preguntas la consumían día y noche, hasta que ella tuvo una experiencia que cambió todo. No fue una experiencia cercana a la muerte. Fue algo más sutil. Una noche, en un momento de profunda exhaustión emocional, ella simplemente paró de luchar, paró de resistir. Y en ese momento de rendición, algo sucedió. Ella sintió una paz que no sentía desde antes de la muerte de su esposo. Y en esa paz vino una comprensión. Ella entendió que la pérdida de su esposo la había forzado a desarrollar una fuerza interior que ella no sabía que tenía. La había obligado a volverse independiente de formas que nunca habría elegido voluntariamente. Había abierto su corazón a una compasión por los otros que sufren que ella nunca habría desarrollado de otra forma. Y más importante, la había colocado en un camino que la llevó a ayudar a otras viudas a atravesar su propio luto. Años después, ella le dijo a Moody que si pudiera volver atrás y evitar la muerte de su esposo, ella no estaría segura de que haría eso, no porque no lo amara, sino porque veía ahora lo mucho que había crecido, lo mucho que se había tornado capaz de ayudar, lo mucho que su dolor se había transformado en servicio. Eso es lo que sucede cuando cambiamos la pregunta. Cuando paramos de preguntar ¿por qué? Y comenzamos a preguntar ¿para qué? El sufrimiento no desaparece, pero se transforma. Deja de ser sin sentido, deja de ser cruel, y se revela como exactamente lo que necesitábamos para tornarnos quienes vinimos a ser. Y tal vez sea eso lo que tu alma sabía cuando eligió esta vida, no que sería fácil, sino que valdría la pena, no que no sufrirías, sino que el sufrimiento produciría algo precioso, algo que solo podría nacer del fuego, algo que haría que todo el dolor valiera la pena al final. Eres más fuerte de lo que imaginas.
eres más valiente de lo que sabes. Y esta vida que estás viviendo, con todas sus dificultades, es la prueba de eso. Ahora cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido el mayor desafío de tu vida? ¿Y puedes ver un propósito en él ahora? ¿Puedes imaginar por qué tu alma pudo haber elegido esta experiencia? Comenta elegí si crees que tu alma planeó tu vida. O comenta casualidad si aún crees que todo es aleatorio. Quiero saber lo que piensas. Ánimo.